clase el sur anterior. Lamentablemente no lo grabé. ¿Qué pasó? Lamentablemente el sur anterior no lo grabé. Estuvo muy bueno. Estuvimos hablando en el sur anterior de la festividad de Sukkot, que es lo que estamos celebrando. Pero estuvimos hablando también de referente a las naciones de la tierra, que si ellos pueden celebrar Sukkot, si en este tiempo ellos pueden celebrar Sukkot. Estuvimos hablando que la festividad de Sukkot es la última que marca ese ciclo, es la que cierra el ciclo de las Sheloshei Regalim, de las tres festividades de, digámoslo así, las tres festividades agrícolas que tienen relación con la tierra de Israel. También habíamos dicho que en cada uno de los días de la celebración de Sukkot, como está escrito en la Torá, cada uno de los días, cuando existía el Beit HaMikdash, se daba una ofrenda. En un día se daban 70 korbanot en representación de las 70 naciones de la tierra. Al segundo día nuevamente se daban 70 korbanot, el tercer día 70 korbanot, bejule, hasta llegar hasta el último día de la celebración de Sukkot. Ahora, vamos a estudiar, primera vez que hago un vivo a esta hora, son las 10:46 de la mañana, hora Jerusalén. Desde aquí, desde nuestra suká, si escuchan bulla es porque estamos afuera de la casa, por lo normal. Hago los en vivo para la gente en Latinoamérica en la noche, que para ellos es tarde, es decir, para nosotros aquí las 8 de la noche, para ellos son como las 2 de la tarde aproximadamente. Y como hoy es un día muy especial, porque es el sexto día Shishi de Sukkot, vamos a aprovechar porque mañana nos va a dar tiempo. Ya mañana no habitamos en la Sukkah, no entramos en la Sukkah, no hacemos ya nada en la Sukkah, mientras que en Husula Aretz sí se sigue haciendo. Vamos a hablar de lo que es Hoshana Rabbah. ¿Qué es Hoshana Rabbah como tal? ¿Qué nos dice a nosotros Hoshana Rabbah? Todo el mundo, Baruch Hashem, ahora por medio de la tecnología, está conociendo lo que es la festividad de Sukkot. Permiso, que le entra un sonido a la computadora, ¿cómo se llama? El ventilador que tiene la computadora como que se queda pegado y queda un toquecito técnico. Pido disculpas en ese sentido. Estamos en vivo. Bueno, como estábamos diciendo, todo el mundo ya conoce la festividad de Sukkot. Realmente es una celebración donde las naciones de la tierra son invitados a celebrar Sukkot. También dicen Jajamim que en los tiempos del advenimiento del Mashiach Tzidkeinu, del verdadero Mashiach, del primer Mashiach que nosotros esperamos, ese verdadero Mashiach, también va a haber una celebración de Sukkot y vendrán las naciones de la tierra y traerán sus korbanot, también habitarán en la Sukkah, etc. Mientras tanto, ahorita que están haciendo, digamos, un ensayo y error de cómo construir una Sukkah, etcétera, etcétera. Algunas personas me han escrito, me han dicho, Rabino, esta Sukkah es Kesherá, personas, por supuesto, personas no judías, y con mucho gusto yo les respondo, y con todo respeto les digo, no está Kesherá, hay ciertas medidas de la Sukkah, cierta medida del Sejá, cierta medida de las paredes, etcétera. Ellos muy emocionados también, entonces compran los Arba'a Minim, etcétera, etcétera. A veces no son los mejores, o las personas agarran hojas de palma de coco, de lo cual no es así la misbah, no es así la halajá, es una halajá que se le ha dado única y exclusivamente a los hijos de Israel, como está en el Sefer Baikra. Pero bueno, vamos a hablar de Rosh Hashanah. ¿Qué es Rosh Hashanah? Perdón, Hoshana Rabbah. ¿Qué es Hoshana Rabbah? ¿Por qué está vinculado con la festividad de Sukkot? El séptimo día de Sukkot enseña nuestro Jajamín que se denomina Hoshana Rabbah. Ahora, ¿cómo celebramos Hoshana Rabbah? ¿Cómo, digámoslo, cómo se come esto de Hoshana Rabbah? ¿Cómo se celebra? ¿Qué se hace? Entonces, bien, Hoshana Rabbah, en esta festividad
de Hoshana Rabbah somos juzgados en lo referente al agua. En esta festividad de Hoshana Rabbah somos juzgados referente al agua. Y el veredicto es dictado el último día. Es decir, todo lo que nosotros venimos haciendo desde el mes de Lul, venimos recitando Slichot, luego llegamos a Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah es un día en el cual nos paramos delante del Creador del universo y Él tiene un juicio sobre nosotros, y Hoshana Rabbah, Rosh Hashanah, ciertamente tenemos que celebrarlo con alegría. No podemos olvidarnos también de que es un momento en el cual, a pesar de que tenemos alegría, tenemos que tener un profundo respeto, porque cada una de las criaturas, todo el mundo está siendo juzgado justamente en ese día, en Rosh Hashanah. Luego de Rosh Hashanah viene Yom Kippur, a escasos días viene Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? Yom Kippur es Yom Hadin, es decir, el día en que nosotros nos presentamos delante del Creador del universo, y en este día entonces se sella el veredicto que se dio en Rosh Hashanah. Un momento otra vez, por favor. Ok, listo. Pido una vez más disculpa por eso. Entonces, una vez que ya estamos en Yom Kippur, Baruch Hashem, salimos ya confiados en que el Creador del universo ha perdonado todas nuestras transgresiones, nuestros pecados, etcétera, etcétera. Pero si todavía queda algún vestigio de alguna deuda todavía pendiente ante el Creador del universo, ¿qué hacemos en ese día? Nosotros de manera voluntaria vamos hacia el Galut de nuestras casas, de la protección, del confort de nuestras casas, y habitamos en Sukkot. Habitamos en las cabañas, en una sukkah. Sukkot es el plural, habitamos en una cabaña. Entonces, dicen nuestros jajamín que si Boreolam tenía un decreto sobre nosotros, y este decreto era que se había, valga la redundancia, dictaminado el Galud, como nosotros salimos voluntariamente de nuestras casas y habitamos en una sukkah, hacemos todo en una sukkah, entonces Hashem dice, ellos voluntariamente han salido al galut de sus casas, de la comodidad de sus casas. ¿Qué puedo hacer? No puedo juzgarlo como tal, pero hay algo interesante. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es Hoshana Rabbah Rabotai? Hoshana Rabbah, entonces, es el día donde el Creador del universo juzga también a todo el mundo referente al agua. Es decir, Hashem Yitbaraj va a dictaminar en este momento, en el día de Hoshana Rabbah, qué cantidad de lluvia va a caer sobre determinada parte del planeta, cuánta lluvia va a caer sobre Israel, etcétera, etcétera. De hecho, en nuestro calendario, en nuestro luaj que nosotros tenemos, hay un momento que se hace rogativas por las lluvias. Y si en ese momento de rogativas por las lluvias todavía no ha venido, hay otro momento en el cual se intercede. Y hay alajot para todo esto. Entonces, seguimos. El séptimo día de Sukkot se denomina Hoshana Rabbah, ya que en esta festividad somos juzgados en lo referente al agua y el veredicto es dictado el último día. Dado que tanto la vida vegetal como la vida animal y humana dependen del agua, entonces se recitan abundantes súplicas al Creador del universo. Recitamos bastantes súplicas ante Boreolam en ese día de Hoshana Rabbah, que va a ser el día de mañana. Comienza hoy al anochecer, las cuales comienzan con las palabras Hoshana, que literalmente se traduce salva por favor. Y en este día se toman arabot, ya que estas precisan del agua más que las demás especies, y en ellas la sequedad resulta sumamente evidente. Hagamos un stop. ¿Qué hace referencia a esto? ¿Qué nos enseña el Jajamín? Nosotros sabemos que tomamos los arba'aminin, son las 4 especies, y en una de ellas están los harabot. Los harabot son los más delicados, son los que necesitan más agua. Consecuentemente, en este día de Hoshana Rabbah, a pesar de que tenemos los arba'aminin, porque también tenemos que mecerlo, agarramos específicamente luego de haber mecido los arba'aminin, agarramos los arabot, como dijimos anteriormente. ¿Y por qué específicamente eso? Porque estas precisan del agua más que las demás especies y en ellas la sequedad resulta sumamente evidente, y de aquí entonces nuestro jajamín
tuvieron el recaudo de que Hoshana Rabbah no caiga en Shabbat. Ningún día en la celebración, en el momento Hoshana Rabbah, no puede caer en Shabbat. No puede caer en Shabbat como tal. ¿Por qué es así? Porque los Arba'a Minim en Shabbat no están permitidos llevarlos al Beit HaKnesset, se consideran mukseh. Entonces habría que estudiar de las alajot de Shabbat para saber lo que es mukseh. Entonces sigue diciendo para que los hijos de Israel puedan suplicar y clamar también por el agua, es decir, no cae en Shabbat, no solamente porque son mukseh los Arba'a Minim, sino que también en Shabbat no hacemos rogativas, no hacemos peticiones por nosotros como tal. Entonces, Jajamín establecieron el orden de que Hoshana Rabbah en esta celebración no caiga en Shabbat para nosotros poder suplicar al Creador del universo por la abundancia del agua, como está escrito en el Rokeach 221. Ahora bien, tal como el líquido elemento, tal como el líquido elemento vital mantiene la vida en este mundo, de igual manera el agua espiritual, que es la Torá, sostiene al mundo del espíritu. Y sobre esto dijeron nuestros Jajamim, de los cuales está escrito en la Gemara Baba Kama 17a, no hay agua sino la Torá, y de esto resulta que el dictamen final por el agua incluye también la sentencia por toda la vida humana. No en balde, nosotros tenemos Hoshana Rabbah y justamente entonces en esa noche de Hoshana Rabbah también ya nos estamos gozando y celebrando por Simchat Torah. Vienen muy seguidas estas celebraciones también. Ahora, Jajamí nos enseñan, tanto física como espiritualmente, es lo que representa el agua, tanto física como espiritualmente, y también lo hace la Torá sobre nosotros. Y nuestros Jajamí dijeron que hay 3 fechas para el juicio. Un momento, una vez más, está sonando. Ok. Yo tengo 2 computadoras, Rabotai. Mi esposa me dijo, ¿por qué no te traíste el otro? Yo le dije, pero ¿para qué tenemos esta también? Esta está un poquito viejita, pero bueno, ya la tenemos. Y sabemos que le da tosedera de vez en cuando. Pero estamos en vivo. Pido disculpas. Entonces, Rabotai, nuestros Jamín dijeron que hay 3 fechas para el juicio. La primera es Rosh Hashanah, que todo el mundo está siendo juzgado. ¿De dónde eres? Nací en Venezuela, estoy aquí en Jerusalén, bienvenidos todos. Entonces, Rabotai, la primera es Rosh Hashanah, la segunda en Yom Kippur, que somos juzgados, y la tercera en Hoshana Rabbah. Entonces, hay 4 momentos de juicios para nosotros, para Israel, para las naciones de la tierra también. Y una vez más los digo, somos juzgados, la primera en Rosh Hashanah, donde todos pasamos, todas las personas pasan a ser juzgados ante el creador del universo. La segunda en Yom Kippur, donde se da el veredicto del juicio, y la tercera en Hoshana Rabbah, como está escrito en el Zohar 2, 142a. Así le dijo a Kadosh Baruj Hu, a nuestro patriarca Abraham, si tus hijos no hablarán de ser espiados en Rosh Hashanah, lo serán en Yom Kippur, y si no en Hoshana Rabbah, como está escrito en Mate Moshe 957, 2, y en el Kaf Ahaim 664, 2. En otras palabras, Rabotai, dijeron que si bien el veredicto es sellado en Yom Kippur, el veredicto fue sellado en Yom Kippur, en Rosh Hashanah pasamos delante del creador del universo, se abrieron los libros de nosotros, enseñan Jajamín que se abren 3 libros de nosotros. Luego, entonces, una vez que se abrieron los libros, empezamos a ser metódicamente examinados en el cumplimiento de los misbot, cuánta Torah estudiamos, más Tobin hicimos, Gemilu Hasadim hicimos, Bejule, pero también cuánto dejamos de cumplir, cuánto dejamos de hacer, etcétera. Salimos, digámoslo así, del palacio del rey, donde los jueces, los abogados se reúnen para dictaminar cuál va a ser la sentencia, y en Yom Kippur entonces es sellado. Por eso decimos en Yom Kippur, decimos que seas sellado para la vida, para la bendición y para la paz. Luego entonces su orden de ejecución de lo que se dice en Yom Kippur no se expide hasta cuando
hasta Hoshana Rabbah. Es decir, pasamos Rosh Hashanah, delante del creador del universo, se abrió nuestro expediente, se discutió nuestro caso en Yom Kippur. ¿Qué se hace? En Yom Kippur se selló, pero falta todavía un día, y es Hoshana Rabbah. Y en Hoshana Rabbah es donde se hace la ejecución de ese juicio. Y por eso, antes de Hoshana Rabbah, nosotros vamos de una manera voluntaria y habitamos en la Sukkah. ¿Por qué? Porque lo dije anteriormente, si Hashem había dictaminado para nosotros el Galut, nosotros voluntariamente fuimos y habitamos en la Sukkah. Y eso es una manera de expiación por ese galut que había sido decretado sobre nosotros. O si en el transcurso de Yom Kippur hasta Hoshana Rabbah había algo pendiente. Y vienen calamidades, enseñan nuestros jajamín, los mecubalín enseñan. Si vienen calamidades fuertes sobre las personas, algo que le pasó, se le descompuso la nevera, se cortó, etcétera, 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 que la persona diga que este sea el peor mal que ha venido sobre mi vida y el cual expíe mis transgresiones para salir libre ya en Hoshana Rabbah. Así enseña en Jajamín. Rebbe Nachman de Bres le dice a Hashem Yitbaraj tiene el control absolutamente de todo. Entonces, Rabotai, ¿a qué se asemeja esto? Esto se asemeja a un tribunal que ya emitió su veredicto, pero hasta que el dictamen se escriba bajo la forma de documento judicial y sea pasado a los emisarios para que lo entreguen a los responsables de ejecutarlos, puede todavía ser modificado entonces para bien. Y esta es la cuestión y esto es el asunto de Hoshana Rabbah, Rabotai. Por eso viene, después de Sukkot, viene Hoshana Rabbah. Algunos jajamín dicen Sukkot y Hoshana Rabbah es lo mismo, otros dicen sí, pero no, etcétera, etcétera. Ay, pido mucho perdón, discúlpenme, la verdad, con la computadora, debí haberle hecho caso a mi querida esposa. Entonces, Rabotai, Hoshana Rabbah es el día el cual se escriben las notas con los dictámenes y son entregadas a los emisarios que salen del tribunal celestial para traerlas a los malajim, a los ángeles encargados de ejecutarla. Y sigue diciendo, dado que las notas no han sido escritas aún y que los enviados no han salido todavía, resulta posible mejorar el contenido de la sentencia. Dice Jajamín entonces que todavía podemos mejorar el resultado de esa sentencia que se selló en Yom Kippur cuando con Hoshana Rabbah y no en balde hoy en la noche. Entonces hacemos vigilia. Nos quedamos despiertos toda la noche haciendo un tikkun de Hoshana Rabbah, estudiando los comentarios de las parashot, ciertas partes de las parashot, etcétera, donde aparece todo eso en un Maxor de Sukkot. Un Maxor de Sukkot es un libro de oraciones que tiene todo alágicamente ordenado, lo que se tiene que hacer en todo Sukkot, Hoshana Rabbah, etcétera. Por ello, entonces, es apropiado retornar en Teshuvah en estos días. En Hoshana Rabbah, como está escrito en el Zohar, es preciso saber que aún después de descrita la Eskelá, es decir, la Pitká, en Hoshana Rabbah, no se permite ejecutar la sentencia hasta que haya finalizado Sheminit Atzeret. ¡Wow! Qué interesante, Rabotai. Entonces, estamos hablando de dos cosas ahora. ¿Cuáles son esas dos cosas que estamos hablando? Estamos hablando de Hoshana Rabbah y estamos hablando de Sheminit Atzeret. ¿Y qué es Sheminit Atzeret? Ya hablamos qué es Hoshana Rabbah, pero ¿qué es Sheminit Atzeret? Atzeret sigue diciendo Jajamí lo siguiente, y si le pueden dar a la pantallita, por favor, sería muy bueno. Y por lo tanto, hasta entonces resulta útil el retorno en arrepentimientos a los efectos de dejar el dictamen sin efecto y mejorarlo. Como hay muchas partes, por ejemplo, está escrito en el Zohar, en el Shar HaKavanot, en el HaSukkot, etcétera, etcétera. Y hubo quienes acostumbran en Hoshana Rabbah llevar a cabo la celebración, al igual que las demás noches festivas de Sukkot. Sin embargo, la halajá lemase en la práctica extendida es estudiar Torah
en la noche de Hoshana Rabbah, estudiar en la noche, en esta noche, hoy en la noche, estudiar Torah, estudiar, como les dije, en los Masorim aparecen que se tiene que estudiar y de esa manera combinar el estudio con la alegría festiva, pero no se celebra con bailes ni con orquestas y existe una costumbre hasídica y es la de estudiar Torah durante toda la noche de Hoshana Rabbah para preparar así las falencias del alma y refinarse de cara a la sentencia final de lo que Hashem ya va a dictaminar sobre nosotros en todo el año. Y hay quienes acostumbran a leer en esta noche de toda la Torah, hay quienes acostumbran a leerla toda, y según el Ari, Seher Sadil Ibrahá, se dispuso un tikkun y un orden de estudio que consiste básicamente en la lectura de los 5 libros de Devarim y Teilim. Son muchas costumbres que hay referente, todo va a depender de la línea que siga la persona. Ahora, tal como ya aprendimos entonces, cada día se realiza una akafá, es decir, en el Beit HaKnesset, cada día se realiza una akafá, que es una akafá, un rodeo alrededor de la teba, donde se coloca el Sefer Torah, sosteniendo las 4 especies y tanto antes como durante y después de estas se recitan algunas súplicas. En Hoshana Rabbah se realiza 7 akafot o vueltas en el mismo orden y tras su finalización se recitan numerosas súplicas, es decir, en el Beit HaKnesset, cuando nosotros asistimos en los días de Hol Hamoed de Sukkot y vamos a los Arba Minim, hay una parte donde hacemos akafá o akafot, damos vuelta alrededor donde está la teba, donde se coloca el Aarón, el Sefer Torah que se saca de el Aarón HaKodesh, se coloca en la teba, damos una vuelta, todos los días estamos dando una vuelta, hay unos que dan una vuelta por cada día, pero la costumbre más extendida es el primer día una vuelta, el segundo día una vuelta, el tercer día una vuelta. Entonces cuando se llega a Hoshana Rabbah se dan 7 vueltas alrededor de la teba y se hacen 7 súplicas también. Las son muy largas, como dije anteriormente, está en un maxor, todos nosotros tenemos nuestros Arba Aminim, estamos gozosos ante el Creador del Universo por tenerlos, porque podemos rezar todos juntos. La Arba Aminim hace representación también de la clase de judíos que hay en Eres Israel, en la tierra de Israel, o dentro de la Yahadut, dentro del judaísmo como tal, y podemos rezar todos juntos. Entonces sigue diciendo que en virtud de la Kedushá y del precepto especial que se cumple en ese día, se acostumbra a realizar una comida importante también. Es decir, en ese día de Hoshana Rabbah, se acostumbra a realizar una comida importante, una comida festiva. Así se acostumbra también. Se la costumbre más difundida aquí en Jerusalén, en todo Israel, Haaretz también se hace. Ahora, Rabotai, ¿qué siguen enseñando Jamim? Tocamos el punto de Hoshana Rabbah y ahora Sheminit Atzeret. ¿Qué es Sheminit Atzeret? Sheminit Atzeret es una celebración aparte de Sukkot o es una celebración que está unida a Sukkot. ¿Cuál es el misterio como tal? ¿Qué relación tiene que ver esto? Por una parte, el día festivo de Sheminit Atzeret es considerado como la continuación de Sukkot y por la otra como una festividad en sí misma. Es decir, Jajamín dicen, es una continuación de la festividad de Sukkot, pero por otra parte también es considerada Sheminit Atzeret una fiesta por sí misma. ¿Y por qué? Y nos enseñan por el hecho de que es llamado Sheminit, que es octavo, viene de Shmone, que es octavo día. Entonces resulta que se lo considera la continuación de los 7 días de Sukkot. Pero esperen un momento. La Torah me dice, celebraréis la festividad durante 7 días. ¿De dónde sale Sheminit Atzeret? ¿De dónde sale el octavo día de Sheminit? Sheminit de Shmone.
Entonces, dicen Jajamín lo siguiente, lo mismo ocurre con la cuestión de la peregrinación a Jerusalén, con la ofrenda del sacrificio por visitar el templo que se llamaba Olat Reya. Era un sacrificio que tenía ese nombre, Olat Reya, y con las ofrendas de agradecimiento festiva que se llamaban Shalmehei Hagigah. Y en todas estas cuestiones, el día es considerado como una continuación de la festividad de Sukkot, ya que todo aquel que trajo las ofrendas antes mencionadas en Sukkot no precisa volver a hacerlo en Sheminit Atzeret, y en caso entonces de que no haya alcanzado a ofrendar en Sukkot, la persona puede hacerlo durante Sheminit Atzeret, durante los al final de o en el octavo día como tal, como está escrito en la Gemara, en Masejes Rosh Hashanah 4b. Ahora bien, por otra parte, enseña en Jajamín que en varias cuestiones el día es considerado una festividad separada. Es decir, es una celebración que está ligada a Sukkot por ser el último día, no de Sukkot, sino que se llama Sheminit Atzeret. De eso tenemos que quedar claro. No es Sukkot, es Sheminit Atzeret y es considerado como una continuación de Sukkot, pero por otra parte, Jajamín nos van a decir que no, ya va, sí es así, pero también es considerada una festividad por separado. La pregunta es ¿por qué? Para ir desarrollando, vamos a ver qué dice Jajamín. En primer lugar, los preceptos especiales, es decir, los misbot especiales de la festividad de Sukkot, no rigen en este día. Primero tenemos que estar claro en eso. ¿Cuáles son los preceptos, cuáles son las misbot de Sukkot? Habitar en la Sukkah, hacer todo en la Sukkah menos las necesidades fisiológicas, ir al Beit HaKnesset, mecer los Arba'a Minim, etcétera, etcétera. Y entonces, en este día, no rigen las alajot de Sukkot, pues en Sheminit Atzeret no es preceptivo habitar a la Sukkah. En Sheminit Atzeret no habitamos en la Sukkah. Tomar el lulav y librar o verter agua sobre el altar durante la ofrenda permanente. Por lo tanto, su nombre también es diferente, ya que no se denomina Sukkot, sino se denomina Sheminit Atzeret, tal como lo decimos durante el rezo al recitar el Kiddush y la bendición posterior a la ingestión de alimentos, como está escrito en el Birkat Hamazon. Ahora, ¿saben qué es Birkat Hamazon? ¿Saben seguro? En segundo lugar, eso es en primer lugar. En segundo lugar, Rabotai, existe una diferencia entre ambas festividades en lo referente a las ofrendas públicas en el Mikdash, es decir, en el templo, ya que en Sukkot cada día se sacrificaban 14 corderos y 2 cameros, mientras que en Shemini Atzeret se sacrifican 7 corderos y un carnero. Otro tanto ocurre con la ofrenda de novillos durante los 7 días festivos de Sukkot. Se sacrifican numerosos novillos. El primer día 13, el segundo 12 y así sucesivamente, hasta que en el séptimo día se sacrifican 7. Si Shemini Atzeret fuese la continuación de Sukkot, entonces en este día se deberían sacrificar 6 novillos, y por hecho de que se nos ordenó ofrendar uno solo, resulta que es una festividad en sí misma, como está escrito en Bamidbar 29, 32, 39. Las personas que les gusta revisar, las personas que les gusta estudiar, anotar, les dejo para que revisen el Sefer Bamidbar 29, 32, 39, que ahí habla de Sheminit Atzeret. Entonces, dado que bajo distintos aspectos se le considera una festividad separada, en el Kiddush nocturno de Sheminit Atzeret se recita la bendición de Sheheyanu, o sea, la bendición de Sheheyanu que es recitada en el Kiddush de la primera noche de Sukkot, no incluye a Sheminit Atzeret, como está escrito en Masaje Sukkah 47b y en el Shulchan Aruch 668.1. Por eso les digo, Rabotai, en otras clases también, en otros shurim, les he dicho, es muy importante
saber bien el trasfondo de las festividades que se están celebrando, saber qué tenemos que hacer como tal, cuál es la alajot que rigen para cada una de las festividades. Pesaj tiene unas alajot que son específicamente de Pesaj, Shavuot igualmente, Sukkot también. Entonces, Rabotai, vamos a hablar de lo que es la esencia de Sheminit Atzeret. Dijeron nuestros Jajamim, los 70 novillos que se ofrendan en Sukkot se corresponden con las 70 naciones y uno solo es ofrendado en Sheminit Atzeret para una nación singular, el pueblo de Israel. Es decir, las 70 ofrendas que se dieron en Sukkot, esas 70 ofrendas que se daban en representación de las 70 naciones de la tierra. Pero en Sheminit Atzeret se daba una sola ofrenda. ¿Y a quién hacía referencia esta ofrenda? Jamí nos dicen para una nación singular. ¿Y cuál era la nación singular? El pueblo de Israel. De manera, Rabotai, que en Sheminit Atzeret es una celebración más cercana, es una celebración más compenetrante entre Hashem e Israel. Hashem y los hijos de Israel. Mientras que las demás naciones son invitadas los demás días de Sukkot, en Sheminit Atzeret no es así. En Sheminit Atzeret es Hashem y Kelal Israel, y la congregación de Israel, donde dice lo siguiente: esto se asemeja a un rey de carne y hueso que le dijo a su siervo, preparadme un banquete. Y el último día le dijo a su amado, prepárame una pequeña comida para que pueda disfrutar de ti. Como está escrito en Maseje Sukkah 55b. Es decir, este rey hizo hacer una celebración e invitó a todos sus súbditos del palacio y los que estaban fuera del palacio, a todos los que habitaban cerca de él, a todos los que él tenía bajo su dominio. Hagamos una celebración durante 7 días, que vengan y celebren con nosotros, pero el último día de la celebración, que es Shemini Atzeret, ese día yo quiero solamente que esté nada más mi familia, no los demás invitados, solamente mi familia celebrando conmigo. Y esto es algo muy hermoso. Algo similar explica el Midrash en Bamidbar Rabbah 21-24, que esto se asemeja a un rey que llevó a cabo un banquete durante 7 días e invitó a todos sus súbditos a participar del mismo. Y una vez transcurridos los 7 días, le dijo a su amado, ya cumplimos con todos los súbditos del rey, del reinado. Ya cumplimos con todos ellos. Ya lo invitamos a que estuvieran con nosotros, a que bailaran, a que tomaran, etcétera. Ahora tú y yo, dice, ahora yo y tú lo que encontremos, una libra de carne, de pescado o una de verdura. Así le dijo el santo bendito sea él al pueblo de Israel: en el día octavo, asamblea habrá para vosotros, preparad aquello que encontréis, un novillo y un carnero. ¿Para quién? Para ti, para mí. Y en el Zohar, para Shaemor, dijeron que ese día es exclusivamente del rey, aquel en el cual él se alegra con Israel. Y esto se asemeja a un monarca que invitó a comensales a todos los residentes del palacio. Los hijos de Israel se esmeraron en atenderlos. Los hijos de Israel se esmeraron en atender a los invitados, a las demás naciones de la tierra. Cuando está el Beit HaMikdash, ofrendaban sacrificios para las naciones de la tierra. No lo hacían para ellos, no lo hacían para nosotros, sino nada más en Sheminit Atzeret. Y hay algo que me llama mucho la atención, Rabotai, y es que he visto por las redes sociales personas no judías celebrando Sukkot con alegría. No vamos a juzgar si lo hacen bien, lo hacen mal, si la azúcar está buena, si es que será, no es que será. Lo hacen desde la perspectiva del conocimiento que ellos tienen. Lo hacen como una práctica de lo que va a ocurrir cuando venga el verdadero Mashiach Tzidkeinu. Y eso en parte a mí me alegra, porque se están cumpliendo las profecías de Hashem delante de nuestros ojos. Esta celebración de Sukkot, en los días del Mashiach, del verdadero Mashiach,
tiene una repercusión muy grande en todo el mundo, en todas las naciones de la tierra. Pero entonces Sheminit Atzeret no es así. Sheminit Atzeret es nada más entre Hashem e Israel. Y nosotros, ¿cómo decir? Nosotros nos esmeramos en atenderlos. Han visto Shiurim de nosotros, cómo es la Sukkah, cómo son los Arba Minim, se les han vendido Arba Minim exportados de aquí de la tierra de Israel, etcétera, etcétera. Pero Sheminit Atzeret, no. Luego el rey dijo, hasta ahora ustedes y yo nos esmeramos en atender a los invitados. Eifose, ¿quiénes son? Eifosot, ¿quiénes son los invitados? Las naciones de la tierra. Cada día sacrificasteis novillo por las 70 naciones. Y a partir de ahora, yo y ustedes nos alegraremos por un día, dice Hashem Akiem, aquel al Israel. Tal como está escrito en dónde, porque seguramente usted va a preguntar dónde está escrito. Está escrito en el Sefer Bamidbar 29:35, es decir, números 29:35. ¿Qué dice? En el día octavo, asamblea hará para vosotros, pues las ofrendas son para vosotros. Qué hermoso. Cuando los hijos de Israel escucharon esto, comenzaron a alabar a Hashem, bendito sea Él, y dijeron, este es el día que hizo Hashem. Alegrémonos y regocijémonos en Él, como está escrito en el Sefer Teilim 118:24. Dijo Rabbi Abin, no sabemos por qué alegrarnos, por el día o por el santo bendito sea Él. No sabemos por qué, si por Sheminit Atzeret o por Hashem Yitbaraj. Vino Shlomo Hamelech y explicó, como está escrito en Shir Hashirim, en Cantar de los Cantares 1:4, alegrémonos y regocijémonos en ti, en tu Torah, en tu salvación, como está escrito en Yalkut Shmoni Pinchas 782. ¡Wow! ¡Qué hermoso todo esto, Rabotai! ¡Qué hermoso esta celebración de Sukkot! ¡Qué hermoso la celebración de Sheminit Atzeret! Primero Hoshana Rabbah, Sheminit Atzeret. ¡Wow! Pero el significado de Atzeret, ¿qué es? ¿Qué es Atzeret? El vocablo Atzeret proviene de la palabra Atzara, que literalmente se traduce como congregación, reunión o asamblea. Atzara, día en el cual nos reunimos en una asamblea final para resumir y despedirnos del ciclo festivo anual de Shelosh Regalim, de las 3 celebraciones, Pesach, Shavuot y Sukkot. No en balde, el próximo mes que viene, que es Hesban, es un mes que carece de festividad alguna. Pero también dentro de este mes tiene un acontecimiento escondido. No lo vamos a estudiar hoy. Entonces, Rabotai, este ciclo se inicia con la festividad de Pesach, como lo dijimos, en la cual salimos de Mizraim, continúa con Shavuot, que es el día de la entrega de la Torah, y sigue con Rosh Hashanah y Yom Kippur, los días del recuerdo, del retorno, del arrepentimiento y de la expiación, y culmina con la festividad de Sukkot, la fiesta de la recolección en la cual recogemos todos los frutos materiales y espirituales del año. Nos regocijamos con ellos y por su mérito la alegría y la bendición se expanden al mundo entero. Entonces, Rabotai, en el octavo día tenemos una asamblea que se conoce como Atzeret, y esto es previo a la finalización del ciclo. Volvemos a reunirnos con un conclave de despedida, y esto se asemeja a un rey que invitó a sus hijos a un banquete por un determinado número de días, y al llegar el momento de despedirse dijo, hijos míos, os pido por favor, quedaos un día más, ya que vuestra partida me resulta dolorosa. Como está escrito ese comentarista clásico, Rashi, Abaikra 23:36. Hashem nos dice a nosotros, hijos míos, quédense un día más,
tuvimos todo este tiempo, estas 3 celebraciones, festejándola, Pesach, Shavuot, Sukkot. Esperen un día más, por favor, Sheminit Atzeret. Esperen un día más donde nos congreguemos. No quiero dejarlos ir. Y desde este punto de vista, entonces, Sheminit Atzeret corresponde alegrarnos más que en el resto de las festividades, porque es el día en el cual queda sellado el ciclo de la elevación festiva y alcanzamos la máxima cercanía y el máximo apego a Hashem. Rabotai, y la alegría de este día no depende del cumplimiento de un precepto específico, como es el caso de la Sukkah o de las 4 especies. Sheminit Atzeret no tiene una misbah en sí, no tiene una alajá en sí. Le dio la tos otra vez a la computadora y ya se la quitamos. Hay que hacerle como a los bebés, hay que hacerle así cuando uno los cargaba a los bebés y le hacía así en la espaldita, bueno. Entonces, Rabotai, sino del simple hecho de que somos el pueblo de Hashem y nos considera sus hijos, tal como dijera el Gaón de Vilna, el precepto es únicamente el de alegrarse por el día, tal como fue dicho en Devarim 16:15. Sé pues alegre. Asimismo se cuenta sobre el Gaón de Vilna que en su code estaba sumamente jubiloso, y más aún en Sheminit Atzeret. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el esoterismo judío, de acuerdo con la mística judía, entiendas esoterismo de un aspecto pedagógico, es el más dichoso de todos los días de las festividades, como está escrito en Maaser Rab 2:33. Sheminit Atzeret, según la Hasidut, según el misticismo, es el más dichoso de todos los días, porque es donde tenemos que alegrarnos mucho más. Rabotai, en el 8º día, Sheminit Atzeret, es el día indicado para algo especial. ¿Para qué? La naturaleza está vinculada al número 7, ya que toda ella fue creada en 7 días y en el universo todo tiene un límite y un final. A los efectos de acumular todo el bien y toda la luz divina que en él se revela, entonces es preciso santificarse y elevarse a un nivel que está por encima de la naturaleza y del tiempo. Y dicho nivel está vinculado al número 8. Y en virtud de este estadio supranatural, podemos reparar el mundo. En este día de Sheminit Atzeret, nosotros reparamos el mundo. Hashem nos ha dado la potestad, Hashem nos ha dado el sehud, la responsabilidad en Sheminit Atzeret por las rogativas que hacemos de traer abundancia, traer minashamayim shefamaim, abundancia de agua. Y así, por ejemplo, se nos ordenó realizar la circuncisión que repara la naturaleza en el 8º día, ya que el pacto es eterno y trasciende la naturaleza y el tiempo. Y de igual manera, la Torá fue entregada en el 8º día, y esto es tras contar 7 semanas. Por ello, es el día Sheminit Atzeret, es el indicado para celebrar la alegría de la Torá. No solamente clamamos por el agua, sino que también nos alegramos por recibir la Torá, como escribe el Maharal de Praga en Tiferet de Israel 2. Rabotai, que tengan una linda celebración. Fuerte abrazo, gracias por conectarse, los que se conectaron. Hice el live temprano, ya lo estoy grabando, lo voy a dejar en la página web, en mi canal de YouTube, para que las personas que nos sigan puedan estudiarlo, puedan repasarlo una y otra vez. Que tengan todos un Hag Sameach Besimcha. Hasta la próxima. Shalom. Leitraot. Muadin Lesimchat para cada uno de ustedes. Gracias, computadora, por la chiripiorca.
כל הכבוד.